Capítulo 381. El origen. ¿Es Estela? Justo cuando el líder del escuadrón Anbu terminó de hablar, Uchiha Tsuki, oculto tras la característica máscara de los Anbu, frunció ligeramente el ceño. Por un momento sintió que atisbaba algo, como si pudiera deducir el propósito de Orochimaru al arrasar la aldea. Sin embargo, los demás Anbu que habían llegado con Tsuki no le dieron tiempo a pensar y se dispusieron a cumplir la misión encomendada por Orochimaru. Tsuki, al ser la primera vez que salía a una misión con Orochimaru, no podía cometer el más mínimo error, pues eso podría dejar una mala impresión. Además, Tsuki estaba allí para entrenarse como Anbu, no podía perder demasiado tiempo. Así que se acercó a los civiles masacrados y, usando su prodigiosa memoria, comprobó si había algún cadáver que no correspondiera, si faltaba alguno. Luego, cuando terminó de verificar las identidades de todos los civiles, por fin tuvo tiempo para reflexionar en silencio. Pero Tsuki jamás imaginó que, antes de que pudiera deducir lo que pensaba Orochimaru, este apareciera ante él. Tsuki, has cumplido bien la misión. Mirando los cadáveres de aquellos civiles, Orochimaru no mostró la más mínima compasión. Era como si los muertos ante él no fueran civiles del país del fuego. Sin embargo, Tsuki podía comprender la forma de pensar de Orochimaru. Para alguien tan poderoso como él, los civiles no eran más que hormigas. Si no existiera la norma en el mundo ninja que prohíbe masacrar civiles, los métodos de Orochimaru serían aún más radicales. Además, Orochimaru, para investigar Kinjutsu y realizar experimentos con humanos, no le importaba la vida ni siquiera de los ninjas de Konoha. La de esos civiles era aún más insignificante. Al escuchar el elogio de Orochimaru, Tsuki inclinó ligeramente la cabeza y asintió. Pero justo cuando Tsuki respondía, Orochimaru esbozó una sonrisa y preguntó. Tsuki, ¿sabes por qué he ordenado arrasar esta aldea? No lo sé, respondió Tsuki. Jeje, Tsuki, el significado de arrasar esta aldea es descubrir la verdad de este mundo. Al ver la mirada confusa de Tsuki, la sonrisa en los labios de Orochimaru se hizo más marcada, y comenzó a explicarle pausadamente. Tanto si se quiere volverse más fuerte como si se quiere investigar Kinjutsu, se necesita una gran base de conocimiento. Y ahora, yo ya he comenzado a investigar Kinjutsu. Pero, como te dije antes, Tsuki, investigar Kinjutsu no es tan sencillo. Primero, necesito conocer los principios del Kinjutsu. Segundo, necesito hacer muchos experimentos para perfeccionarlo. Y tercero, necesito saber cuál es la verdad de este mundo, porque eso me ayudará a investigar los Kinjutsu. Y en esta aldea se esconde un secreto muy importante. Por eso, para ocultar ese secreto, necesito reducir al mínimo las personas que lo conocen. Lástima que todos los habitantes de esta aldea lo conocían. Dicho esto, una chispa de frialdad apareció en los ojos de Orochimaru, y continuó diciendo a Tsuki. Por eso os ordené matar a todos los habitantes. Pero, Tsuki, tu actuación ha superado mis expectativas. Creía que podrías tener reparos en masacrar civiles, pero no esperaba que lo hicieras tan bien. Orochimaru-sama, ya estoy acostumbrado. Al oír las palabras de Orochimaru, Tsuki respiró hondo y respondió con indiferencia. Orochimaru-sama, ya en la misión en el país de la medicina tuve que masacrar a muchos civiles. ¿Recuerda la misión que mi sensei, Minato-kun, Kusina y yo realizamos en Yagakure, aldea de la medicina? Pues allí maté a muchos civiles. O mejor dicho, los civiles de Yagakure murieron a mis manos. Por el bien de la aldea, puedo sacrificarlo todo, incluso soportar remordimientos de conciencia y pecados imborrables. Y ahora, como Anbu, debo obedecer las órdenes de mis superiores. Orochimaru-sama, como Anbu, solo necesito cumplir las órdenes, ¿no es así? Al terminar Tsuki, la expresión de aprobación en los ojos de Orochimaru se intensificó, y asintió ligeramente diciendo. Tsuki, parece que eres muy adecuado para ser Anbu. Dicho esto, Orochimaru iba a seguir conversando con Tsuki, pero los Anbu que habían ido a buscar la estela de piedra regresaron. En presencia de los demás Anbu, Orochimaru no podía mostrarse demasiado cercano a Tsuki, porque este era solo un novato más bajo su mando. Así que Orochimaru se limitó a hacerle una discreta seña a Tsuki y se preparó para llevarlo a ver la estela que consideraba tan importante. Y Tsuki, al ir a ver la estela que Orochimaru tanto valoraba, sintió una gran curiosidad. Sin embargo, cuando Tsuki y Orochimaru llegaron ante la estela, Tsuki no pudo evitar mostrar una chispa de decepción. Por el estilo de esta estela, no puede llevar aquí más de 100 años. Además, los caracteres grabados en la estela no son comprensibles para la gente corriente. Parece que Orochimaru, después de obtener esta estela, tendrá que consultar documentos para descifrar los secretos del mundo. No parece posible que yo pueda obtener nada de esta estela.
Mientras reflexionaba, Tsuki respiró hondo y negó con la cabeza para despejar esos pensamientos. Pero Tsuki no se resignaba a perder la oportunidad de conocer el contenido de aquella estela tan importante para Orochimaru. Así que, cuando Orochimaru ordenó a Tsuki y a los demás que se llevaran la estela, Tsuki activó disimuladamente su Sharingan, preparado para leer los caracteres con su Sharingan de 3 Tomoe. Si no podía, al menos grabaría los caracteres en su memoria para descifrarlos más tarde. Pero Tsuki jamás imaginó que en el instante en que usó su Sharingan de 3 Tomoe para mirar la estela, los caracteres se volvieron completamente comprensibles. A continuación, con una expresión de asombro en sus ojos, Tsuki murmuró en voz baja los caracteres grabados en la estela. Riku. Rine. Capítulo 382. Una verdad borrosa. Riku. Rine. En ese momento, el murmullo de Uchiha Tsuki fue muy bajo. Era imposible que alguien escuchara sus palabras. Sin embargo, lo que Tsuki jamás imaginó fue que, al usar su Sharingan de 3 Tomoe, podía comprender los caracteres grabados en aquella extraña estela de piedra. Y fue precisamente porque su Sharingan le permitía entenderlos que Tsuki pudo afirmar de inmediato que aquella estela registraba la verdad del mundo ninja. Pero aunque la estela parecía tener muchos caracteres, en realidad contenía muy poca información. Es decir, con lo que registraba esa estela, Tsuki no podía deducir gran cosa. De esto se desprendía que las estelas que registraban la verdad del mundo ninja estaban dispersas por todos los rincones del mundo ninja. Por lo tanto, el objetivo de Orochimaru al salir de Konoha con su Zanbu era, según Tsuki, recolectar esas estelas. Debo mantener en secreto ante Orochimaru que el Sharingan puede descifrar los secretos de la estela. Al comprender el contenido de aquella extraña estela, Tsuki respiró hondo y pensó que no debía dejar que Orochimaru descubriera su secreto. Porque el contenido de esa estela era, a juicio de Orochimaru, de suma importancia. Los Zanbu comunes no le preocupaban. Orochimaru confiaba en que no podrían entender el contenido ni filtrar información. Pero Tsuki era diferente, no solo por ser del clan Uchiha, sino también por ser discípulo de Tsunade. Además, por el hecho de que Orochimaru hubiera masacrado a todos los civiles de la aldea, se deducía que valoraba enormemente la información de la estela y no quería que nadie la filtrara. Por eso, Tsuki decidió ocultar su secreto ante Orochimaru y, mientras lo ayudara a recolectar las estelas, usar su Sharingan para descifrarlas en secreto. Pero debía hacerlo con mucho cuidado, sin que Orochimaru notara el más mínimo indicio. A continuación, Tsuki, junto con los demás Zanbu, guardó la estela con mucho cuidado. Y tal como Tsuki había deducido, Orochimaru se proponía recolectar por todo el mundo ninja las estelas que registraban la verdad. Así que, bajo el mando de Orochimaru, Tsuki y los demás Zanbu lo siguieron por todo el país del fuego recolectando esas estelas. Mientras Orochimaru las recolectaba, Tsuki también se entrenaba como Zanbu, dominando poco a poco todas las habilidades necesarias. Pero Tsuki ya había aprendido parte de esas habilidades en el examen de selección de los Zanbu, así que completar el entrenamiento no le supuso ninguna dificultad. En solo medio mes, Tsuki se había convertido en un Zanbu competente. Incluso Orochimaru no dejaba de elogiar a Tsuki, diciendo que era un excelente material para Zanbu, pues no todo el mundo podía llegar a serlo en tan poco tiempo. Y cuando Tsuki terminó su entrenamiento como Zanbu, dispuso de más tiempo para sus propios ejercicios. Además, como Orochimaru necesitaba reunir información para localizar las estelas, Tsuki, mientras lo ayudaba, tenía mucho tiempo para entrenar. De este modo, Tsuki podía cumplir con sus funciones como Zanbu bajo Orochimaru y al mismo tiempo mejorar su fuerza mediante el entrenamiento, lo que hacía su vida muy productiva. Sin embargo, cada vez que Orochimaru recolectaba una estela, había que masacrar a muchos civiles inocentes, y Tsuki empezó a sentir aversión por el trabajo de los Zanbu. Pero no había más remedio. El trabajo de los Zanbu era oscuro, y Tsuki necesitaba esa identidad, así que debía adaptarse a esa oscuridad. Poco a poco, Tsuki se volvía más callado, o tal vez masacrar a tantos civiles lo iba haciendo más insensible. Finalmente, después de 2 meses enteros siguiendo a Orochimaru en la recolección de estelas, Tsuki por fin tuvo una oportunidad para desahogarse. Y el motivo de su desahogo fueron unos desalmados Ninsrinin que aparecieron ante Tsuki y Orochimaru. Esos Ninsrinin eran en realidad una banda de bandidos del país del fuego, con unos pocos que sabían usar chakra. Al verlos, Tsuki no pudo evitar encontrar la situación cómica. Incluso pensó para sus adentros lo desgraciados que eran esos Ninsrinin al intentar robarle a Orochimaru, uno de los Sannin. ¿Acaso querían morir? Pero Orochimaru, al mirar a esos Ninsrinin, no mostró la más mínima ira.
Acto seguido, Orochimaru ordenó a Tsuki, que acababa de convertirse en Anbu, junto con otros pocos, que mataran a esos desalmados, y él se fue a estudiar el contenido de las estelas. Tsuki y los demás Anbu no defraudaron a Orochimaru. En solo 5 minutos dieron por terminado el combate. Y al luchar contra esos Ninja, Tsuki pudo por fin desahogar su frustración y relajar su tensa mente. Pero justo cuando Tsuki y los demás Anbu terminaban de cumplir la orden de Orochimaru, resultó que Orochimaru llamó a Tsuki a su presencia, lo miró fijamente durante un buen rato sin decir nada. Orochimaru-sama, ¿alguna orden? Al ver que Orochimaru permanecía en silencio, Tsuki, con su habitual expresión fría, preguntó. Pero en cuanto Tsuki terminó de hablar, Orochimaru respiró hondo y dijo. Tsuki, acabo de analizar el contenido de esas estelas y he descubierto algo muy interesante. Según lo registrado, para descifrar completamente el contenido se necesita algo especial, un poder de linaje. Y si no me equivoco, ese poder de linaje que mencionan las estelas es el Sharingan de vuestro clan Uchiha. Solo usando el Sharingan se puede descifrar por completo el contenido de las estelas. Tsuki, ¿estás dispuesto a ayudarme? Necesito tus ojos. Al oír a Orochimaru, Tsuki no mostró ningún signo de pánico, porque Orochimaru solo necesitaba su ayuda, no que le arrancara los ojos. Así que Tsuki asintió ante él y se dispuso a usar su Sharingan para ayudarlo a descifrar el contenido de las estelas. Pero lo que Orochimaru, satisfecho con la actitud de Tsuki, jamás podría imaginar era que Tsuki ya había descifrado el contenido de esas estelas y comprendía la verdad del mundo ninja. Sin embargo, la verdad que Tsuki había comprendido era tan solo una verdad borrosa. Capítulo 383. Oportunidad. Desde que Orochimaru supo que usando el Sharingan se podían descifrar los secretos de aquellas estelas, siempre había hecho que Uchiha Tsuki lo ayudara a descifrar los secretos de las estelas que poseía. Sin embargo, mientras Tsuki lo ayudaba, Orochimaru también le ocultaba información. Evidentemente, no quería que Tsuki conociera por completo los secretos de aquellas estelas. Pero lo que Orochimaru no esperaba era que Tsuki ya hubiera descubierto la verdad borrosa sobre el mundo ninja a través de esas mismas estelas. No obstante, con la ayuda de Tsuki, Orochimaru aceleró considerablemente el descifrado de los secretos de las estelas. Tal progreso fue suficiente para satisfacer a Orochimaru, así que mientras Tsuki lo ayudaba, Orochimaru también podía darle algo a cambio. Eso era, instruir personalmente a Tsuki en su entrenamiento. Hacía tiempo que Orochimaru sentía que Tsuki y él eran del mismo tipo, capaces de exigirse al máximo para mejorar su fuerza. Por eso, Orochimaru entendía muy bien el carácter de Tsuki y sabía que lo mejor que podía ofrecerle era guiarlo en su entrenamiento. Así, para tranquilizar a Tsuki y para que guardara el secreto, Orochimaru comenzó a instruirlo en sus ratos libres, como pago por su ayuda en descifrar los secretos de las estelas. Y cuando Orochimaru instruía personalmente a Tsuki, este no podía evitar admirar en secreto que la capacidad pedagógica de Orochimaru no tenía nada que envidiar a la de Tsunade. En la trama original, Orochimaru había entrenado a muchos ninjas destacados, como el futuro Yakushi Kabuto, Oshigaki Kisame, y Uchiha Sasuke. Eso demostraba que la habilidad de Orochimaru como maestro no era inferior a la de Jiraiya. Por supuesto, bajo la tutela de Orochimaru, Tsuki podía mejorar rápidamente su fuerza por otra razón. Y era que Orochimaru y Tsuki eran ninjas del mismo tipo. El camino que seguía Orochimaru también tendía a ser polivalente. Sin embargo, lo que Orochimaru dominaba mejor era, naturalmente, el ninjutsu. Por eso, cuando instruía a Tsuki, se centraba en el ninjutsu. Itsuki, que era un ninja polivalente, tenía precisamente en el ninjutsu su punto débil. Así que, con Orochimaru instruyéndolo personalmente, Tsuki estaba encantado. Además, cada vez que Orochimaru le enseñaba ninjutsu, Tsuki notaba cómo su dominio de esta disciplina mejoraba. De este modo, Tsuki se sentía cada vez más satisfecho con su elección de servir bajo las órdenes de Orochimaru. Porque al servir bajo Orochimaru, no solo podía cumplir con su trabajo como Anbu, sino también mejorar su fuerza, ¿no es así? Sin embargo, durante su entrenamiento, Tsuki comenzó a notar que había llegado a un estancamiento. En ese momento, la fuerza de Tsuki no era en absoluto inferior a la de un Chunin de élite. Había ascendido a Chunin hacía poco, y ya tenía el poder de un Chunin de élite, lo que ya era motivo de orgullo. Pero Tsuki no estaba satisfecho. Su objetivo era alcanzar la cima del mundo ninja. Por eso, bajo la tutela de Orochimaru, las exigencias de Tsuki consigo mismo se volvieron cada vez más estrictas. Y esa fue la razón por la que Orochimaru se sintió cada vez más satisfecho con su progreso.
Había muchos ninjas talentosos en el mundo, pero muy pocos se exigían a sí mismos como Tsuki. Orochimaru, siendo también de los que tenían talento y se exigían al máximo, veía reflejado en Tsuki su propia imagen. Incluso sentía lástima de que Tsuki fuera discípulo de Tsunade y no suyo. Orochimaru, uno de los Sannin, también deseaba tener un discípulo que heredara su legado. Así que cada vez que veía el talento y la autodisciplina de Tsuki, no podía evitar sentir cierta resignación. Pero Orochimaru también era una persona orgullosa, y confiaba en que el discípulo que aceptara en el futuro superaría a Tsuki. Con ese pensamiento, su sentimiento de resignación disminuyó bastante. Sin embargo, cuando Tsuki dominó lo que Orochimaru le había enseñado, las sesiones personales se redujeron. Por un lado, porque Orochimaru tenía muchos asuntos que atender. Por otro, porque sabía que el entrenamiento de Tsuki había llegado a un punto muerto. El último día que Orochimaru instruyó a Tsuki, fue a hablar con él personalmente y le explicó el estancamiento en el que se encontraba. Superar el nivel de Chunin de élite y alcanzar oficialmente el nivel Jounin no era sencillo. Orochimaru solo le dijo que tuviera paciencia y que, mediante combates reales constantes, podría romper poco a poco las ataduras de su fuerza. Y después de aquella conversación, el ánimo de Tsuki dejó de estar ansioso y se preparó para seguir aumentando su fuerza a través de combates reales. Además, justo cuando Tsuki se calmó y dejó de estar impaciente por mejorar, descubrió una buena oportunidad para romper su estancamiento. Esa oportunidad se encontraba en el país del agua, a donde Tsuki debía acompañar a Orochimaru. Para poder recolectar las estelas dispersas por todo el mundo, Tsuki había seguido a Orochimaru fuera de Konoha durante casi un año. En ese momento, Orochimaru ya había recolectado todas las estelas del país del fuego, y se disponía a ir al país del agua. Y el país del agua era, precisamente, el país controlado por Kirigakure. Si Tsuki acompañaba a Orochimaru al país del agua a recolectar estelas, seguramente encontraría la oposición de los ninjas de Kirigakure. Allí, Tsuki podría luchar continuamente contra los ninjas de la niebla sangrienta para mejorar su fuerza. Pero, justo el día antes de partir hacia el país del agua, Orochimaru llamó a Tsuki para hablar. Mirando a Tsuki, los ojos de Orochimaru mostraban aprobación, evidentemente satisfecho con su desempeño como subordinado. Luego, tras pasar la lengua por sus labios, Orochimaru dijo con su voz ronca y magnética. Tsuki, ya llevas un tiempo sirviendo como Anbu bajo mi mando. En este tiempo, he visto cómo tu fuerza ha progresado. Por eso, me he propuesto darte un mayor grado de independencia. ¿Qué te parece? ¿Mayor independencia? Al oír a Orochimaru, una chispa de sorpresa apareció en los ojos de Tsuki. Pero tras el breve asombro, sus pupilas se llenaron de expectación. Acto seguido, sin dudar ni un instante, respondió a Orochimaru. Gracias, Orochimaru-sama. Capítulo 384. Código. Shura. El significado de mayor independencia no era tan sencillo como las palabras lo sugerían. Por eso, poco después de que Orochimaru hablara, Uchiha Tsuki, aparte de agradecerle, no supo muy bien qué decir. En cualquier aldea ninja del mundo, no todos los ninjas tenían derecho a actuar con independencia. Por ejemplo, entre los Jounin de Konoha, muy pocos podían realmente hacerlo. Incluso Namikaze Minato y Uzumaki Kushina necesitaban coordinarse para ejecutar misiones juntos. Itsuki llevaba sirviendo bajo Orochimaru menos de un año, pero Orochimaru ya le ofrecía la oportunidad de actuar con independencia, lo que demostraba lo mucho que lo valoraba. Además, para que un Anbu actuara con independencia no solo se necesitaba fuerza, sino también antigüedad. Como en la trama original. Ataque Kakashi, cuando estaba en el equipo de Minato, ya había obtenido el rango de Jounin. Pero cuando entró en los Anbu, también tuvo que empezar desde abajo e ir escalando hasta convertirse en líder de escuadrón y realmente actuar con independencia. En ese momento, Orochimaru, sin importarle la antigüedad ni la fuerza de Tsuki, le daba la oportunidad de actuar por sí mismo. Tsuki solo podía agradecerle en silencio. Al mismo tiempo, Tsuki veía las expectativas que Orochimaru depositaba en él, y reafirmaba su convicción interior. Es decir, que él, Uchiha Tsuki, no podía defraudar a Orochimaru. Pero si Orochimaru quería que Tsuki actuara con independencia, significaba que le asignaría el puesto de líder de escuadrón de los Anbu. En ese momento, los Anbu bajo el mando de Orochimaru eran todos la élite de la élite, y cada uno superaba con creces a Tsuki en fuerza. Con su nivel de Chunin de élite, probablemente Tsuki no podría hacerse respetar como líder. Sin embargo, si Tsuki conseguiría o no el respeto de sus subordinados, eso no era algo que debiera preocupar a Orochimaru.
Ahora que Orochimaru le había dado la oportunidad, si Tsuki no sabía aprovecharla, Orochimaru solo sentiría decepción, no volvería a ayudarlo. Porque Orochimaru ya le había hecho un gran favor al permitirle ser líder de escuadrón de Anbu. Además, aunque Orochimaru había recibido ayuda de Tsuki, también lo había instruido durante mucho tiempo, estaban en paz. Ya no era necesario que Orochimaru le tendiera la mano nuevamente. A continuación, después de que Tsuki respondiera a Orochimaru, este reunió a dos Anbu y les ordenó que sirvieran bajo el mando de Tsuki. Y a partir de entonces, Tsuki obtuvo la posición de líder de escuadrón de Anbu, y su estatus bajo el mando de Orochimaru cambió. Sin embargo, cuando Orochimaru desapareció de su vista, los dos Anbu que formaban su escuadrón no mostraron el más mínimo respeto por Tsuki. Pero no lo hicieron de forma demasiado evidente. Se limitaron a observarlo en silencio. Probablemente, también por respeto a Orochimaru, no se enfrentaron directamente a Tsuki, sino que esperaban que él se topara con dificultades y renunciara voluntariamente al puesto de líder. Por suerte, Tsuki nunca había sido de los que se echan atrás ante las dificultades, así que las esperanzas de esos dos Anbu estaban condenadas al fracaso. Acto seguido, mirando a los dos Anbu, Tsuki esbozó una leve sonrisa bajo su máscara. Luego les dijo: llevamos casi un año trabajando juntos en misiones, así que creo que no hace falta que me presente. Sin embargo, vosotros deberíais hacerlo, para que nos sea más fácil colaborar en el futuro. Ahora, presentaos, senpais. ¿Sí? Al oír a Tsuki, los dos Anbu asintieron de forma protocolaria. Entonces, uno de ellos dijo: líder, mi código es agua corriente. Encantado. En cuanto el primer Anbu terminó, el otro se presentó. Líder, mi código es pino. Encantado. ¿Un código? Al ver que los dos Anbu se presentaban, una sonrisa fría asomó en los labios de Tsuki. Evidentemente, había comprendido la intención de aquellos dos Anbu. Al no decir sus nombres reales, le estaban poniendo una zancadilla sutil. Sin duda, si no fuera por respeto a Orochimaru, probablemente ni siquiera se habrían dignado a dirigirle la palabra. En ese momento, aquellos dos Anbu sentían que con decir sus códigos ya le estaban haciendo un favor a Orochimaru. Pero lo que no imaginaban era que, justo después de presentarse, Tsuki les dijera con voz gélida: bien, agua corriente, pino, a partir de ahora somos un equipo. Espero que podamos colaborar bien. Y ya que habéis dicho vuestros códigos, yo, como líder, también debo presentar el mío. Cuando trabajemos juntos, me llamaréis por mi código, no por mi nombre. Desde hoy, mi código es Shura. Dicho esto, una tenue energía asesina emanó de Tsuki, y la mirada de los dos Anbu, agua corriente y pino, se volvió grave. Porque Tsuki, al liberar su energía asesina, había utilizado su energía espiritual. Y la energía espiritual de Tsuki era extremadamente poderosa, sobre todo tras devorar el poder del monstruo oído, podía aplastar a ninjas de nivel Jounin. Así que, cuando Tsuki liberó su energía asesina, agua corriente y pino sintieron una ligera presión que los obligó a tomar en serio a aquel joven Tsuki, a pesar de su corta edad. Al ver que su forma de imponer respeto había funcionado bien, la sonrisa en los labios de Tsuki se hizo más marcada. Pero justo cuando Tsuki iba a seguir afirmando su autoridad ante agua corriente y pino, Orochimaru los convocó. La razón era que Orochimaru iba a asignarles una misión. En ese momento, ni Tsuki ni agua corriente y pino esperaban que la misión llegara tan pronto. Después de todo, acababan de formar el equipo, y que los enviaran a una misión tan rápidamente tenía claramente la intención de ponerlos a prueba. Así que, cuando Orochimaru les ordenó ir a la misión, Tsuki abandonó la idea de seguir imponiendo su autoridad y se preparó para cumplir bien la tarea. Al mismo tiempo, la mirada de agua corriente y pino hacia Tsuki también cambió ligeramente. Incluso ambos se preguntaron en secreto: ¿por qué Orochimaru valoraba tanto a Tsuki? Capítulo 385. Reconocimiento. Año 41 de Konoha. Uchiha Tsuki asumió el cargo de líder de escuadrón de los Anbu, con el código Shura. Y, nada más formarse su escuadrón de Anbu, Orochimaru ya les asignó una misión, lo que demostraba la importancia que le daba a ese equipo. Sin embargo, ni siquiera Tsuki imaginó que Orochimaru le confiaría una misión tan crucial. Porque la misión que Orochimaru debía realizar era reconocer los puestos de vigilancia del país del agua. En ese momento, Orochimaru ya había recolectado todas las estelas dispersas en el país del fuego y se disponía a ir al país del agua para recolectar las que estaban allí. Pero aunque Orochimaru era uno de los Sannin de Konoha, no le resultaba fácil entrar en el país del agua. Después de todo, el país del agua era territorio de Kirigakure.
Para infiltrarse con su Sambu, primero debía evitar todos los puestos de vigilancia en el país del agua. Y la misión que Orochimaru asignó a Tsuki y los demás era precisamente reconocer esos puestos de vigilancia en la frontera del país del agua. Solo evitando todos los puestos de vigilancia podría Orochimaru infiltrarse en el país del agua. Por lo tanto, esa misión era de suma importancia. Porque si pasaban por alto un solo puesto, la misión de infiltración de Orochimaru fracasaría. Así que la presión sobre el recién formado escuadrón de Tsuki era enorme. Si al ejecutar la misión pasaban por alto algún puesto y eso causaba consecuencias irreparables, Tsuki y los miembros de su escuadrón tendrían que asumir la responsabilidad. A continuación, después de recibir la misión de Orochimaru, la mirada de Tsuki se llenó de gravedad, e incluso Agua Corriente y Pino se mostraron muy serios. Luego, bajo la supervisión de Orochimaru, Tsuki llevó a Agua Corriente y Pino hasta la frontera del país del agua. Pero justo cuando Agua Corriente y Pino respiraron hondo y se disponían a reconocer los puestos de vigilancia en la frontera, Tsuki los detuvo. Al ver sus miradas de desconcierto, Tsuki entrecerró los ojos y dijo: Agua Corriente, Pino, ahora somos compañeros, así que no tengo por qué ocultar mis habilidades. Poseo un medio especial de percepción que me permite detectar los puestos de vigilancia en la frontera del país del agua. Sin embargo, para reconocer todos los puestos y obtener su distribución detallada, necesitaremos algún tiempo. Por lo tanto, necesito vuestra ayuda. Dicho esto, Tsuki reflexionó brevemente y expuso su plan. La frontera del país del agua está custodiada por ninjas de Kirigakure. Por lo tanto, los puestos de vigilancia pertenecen a Kirigakure. Para obtener una distribución detallada, creo que necesitaremos al menos 7 días. Propongo que vosotros dos, Agua Corriente y Pino, os encarguéis de registrar la distribución. En cuanto a las tareas de reconocimiento, dejadlas en mis manos. Shura, ¿estás seguro? Al oír a Tsuki, el Anbu llamado Agua Corriente frunció el ceño y dijo: Para ser sincero, la misión que nos ha encomendado Orochimaru-sama requeriría al menos 3 escuadrones de Anbu para completarse. Solo somos 3 personas. Si no estás seguro, es mejor que no presumas. Porque, si no completamos la misión en 7 días, ya sabes cómo nos castigará Orochimaru-sama. Así es, Agua Corriente tiene razón, añadió Pino. Shura, creo que deberíamos actuar juntos. Yo soy el líder y aquí mando yo. Frente a aquellos 2 Anbu veteranos, Tsuki no cedió e impuso su autoridad como líder. Evidentemente, Tsuki quería aprovechar esta misión para volver a afirmar su liderazgo. Porque, con su Shiton, pupila púrpura, solo necesitaría tiempo para completar la misión. Así que, si lograba cumplirla a la perfección, confiaba en que Agua Corriente y Pino cambiarían de actitud y al menos lo obedecerían. Al ver la firmeza de Tsuki, Agua Corriente y Pino solo pudieron asentir con resignación. Pero Tsuki subestimaba la determinación de aquellos 2 veteranos. Lograr que obedecieran no sería tan sencillo. El primer día en la frontera del país del agua, Tsuki comenzó a usar su Shiton para reconocer la distribución de los puestos de vigilancia. Hay que decir que Kirigakure, como una de las 5 grandes aldeas ninja, tenía una línea defensiva en su frontera que no podía compararse con la de un país pequeño como el país de la medicina. Al usar su Shiton, Tsuki pudo apreciar lo bien distribuidos que estaban los puestos de Kirigakure. Más aún, los puestos de vigilancia de Kirigakure en la frontera no dejaban apenas resquicios. Es decir, aunque Tsuki pudiera detectar los puestos, infiltrarse seguía siendo casi imposible. Sin embargo, con la ayuda de su Shiton, Tsuki sí podía cumplir la misión encomendada por Orochimaru. Porque su Shiton, con un alcance de 1000 metros, podía detectar los puestos de vigilancia con gran facilidad. Esto explicaba por qué las demás aldeas ninja detestaban tanto a los Hyuga. Un Hyuga con Byakugan podía hacer lo que Tsuki estaba haciendo: detectar los puestos de vigilancia en la frontera enemiga. Por eso muchos países y aldeas deseaban obtener el poder del Byakugan, para poder espiar a sus enemigos. Y el Shiton de Tsuki, que poseía casi todas las capacidades del Byakugan e incluso algunas que este no tenía, era igualmente efectivo. Así, mientras Tsuki reconocía la frontera con su Shiton, notó que Agua Corriente y Pino registraban la información con cierto desdén. Parecía que, para aquellos 2 Anbu, Tsuki estaba adivinando la ubicación de los puestos sin pruebas. Pero Tsuki no sentía la necesidad de dar explicaciones. Era su habilidad especial. Sin embargo, lo que Tsuki no esperaba era que aún subestimaba a Agua Corriente y Pino. Porque, al segundo día, cuando se disponía a usar su Shiton para seguir reconociendo la frontera, de repente, descubrió que Agua Corriente y Pino habían desaparecido.
Capítulo 386. ¿Mostrarse débil? Maldición. Pretenden infiltrarse en el país del agua a reconocer por su cuenta. Al descubrir que Agua Corriente y Pino habían desaparecido, Uchiha Tsuki sintió primero sorpresa, y luego ira. En ese momento, Tsuki comprendió por fin lo que aquellos dos Anbu se traían entre manos. Evidentemente, no confiaban en absoluto en él, y desde hacía tiempo planeaban infiltrarse en secreto en el país del agua. Además, el día anterior, al fingir que registraban la información que Tsuki recopilaba, solo habían tratado de que bajara la guardia para infiltrarse más fácilmente. Sin embargo, la ira de Tsuki no era porque Agua Corriente y Pino hubieran actuado por su cuenta, sino porque lo habían hecho de una forma tan ingenua. Porque Tsuki ya había imaginado que intentarían algo así. Al fin y al cabo, él era líder de escuadrón solo por decisión de Orochimaru y aún no se había ganado el respeto de sus subordinados. Pero lo que Tsuki no esperaba era que usaran un método tan infantil contra él. En ese momento, la frontera del país del agua estaba fuertemente custodiada. ¿Cómo podrían dos simples Anbu infiltrarse allí? Cuando Orochimaru les encargó la misión de reconocer los puestos de vigilancia del país del agua, todos sabían que no era algo que pudieran hacer tres personas. Ahora, si Agua Corriente y Pino se infiltraban imprudentemente en el país del agua, ¿acaso no estaban echando a perder la única oportunidad de completar la misión? Porque si los puestos de vigilancia descubrían a Agua Corriente y Pino, la misión que Orochimaru había encomendado a Tsuki fracasaría. Buf. Enfadarme ahora no serviría de nada. No, no puedo enfadarme. Debo mantener la calma. Calma. Respirando hondo, Tsuki trató de apaciguar las llamas de la ira en su corazón, mientras su mirada se tornaba gélida. Ya no podía impedir que Agua Corriente y Pino hicieran lo que quisieran. Solo podía observar cómo esos dos Anbu se comportaban como niños. Pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su misión fracasaba. Así que, una vez serenado, empezó a buscar una solución. En ese momento, lo mejor que podía pasar era que Agua Corriente y Pino no fueran descubiertos por los puestos de vigilancia. De ser así, Tsuki podría hacer que entraran en razón, pues como líder de escuadrón tenía cierta autoridad. Si entonces no obedecían sus órdenes, Tsuki podría informar a Orochimaru para que tomara cartas en el asunto. Seguramente Orochimaru los castigaría severamente, pues Tsuki era el líder de escuadrón nombrado por él mismo. Pero si Tsuki hacía eso, la impresión que Orochimaru tendría de él sin duda empeoraría. Porque Orochimaru esperaba que sus subordinados completaran las misiones por su propia fuerza, no apoyándose en su autoridad, aunque se tratara de Tsuki, a quien apreciaba. Por eso, Tsuki prefería que Agua Corriente y Pino obedecieran sus órdenes. Si no, solo le quedaría esa opción. Pero justo cuando Tsuki albergaba esa esperanza y usaba su Shiton, pupila púrpura, para reconocer los puestos de vigilancia, de repente, entrecerró los ojos y murmuró: «Estamos perdidos». Efectivamente, la situación que se presentaba ante Tsuki era realmente mala. En ese momento, la disposición de los puestos de vigilancia había cambiado con respecto al día anterior. Era evidente que habían descubierto los rastros de Agua Corriente y Pino. Pero, en lugar de capturarlos, los puestos habían recibido órdenes de no hacerlo para poder pescar a quienes estaban detrás de ellos. Al parecer, los puestos de vigilancia también eran muy cautelosos y pensaban que Agua Corriente y Pino podrían ser solo cebo. Por lo tanto, lo mejor era pescar a quienes estuvieran detrás de ellos. Esos tipos de Kirigakure también son astutos. Al comprender la intención de los puestos de vigilancia, una sonrisa fría asomó en los labios de Tsuki mientras dudaba si rescatar o no a Agua Corriente y Pino. Ese día, los puestos de vigilancia, para pescar, podrían dejarlos marchar. Pero si al día siguiente volvían a infiltrarse, las cosas ya no serían tan sencillas. Sin duda, los puestos de vigilancia actuarían contra ellos. Pero justo cuando a Tsuki se le ocurrió la idea de rescatarlos, recordó que su identidad era la de un Anbu. A continuación, la sonrisa fría en los labios de Tsuki se hizo más pronunciada. Y entonces, con una sonrisa, Tsuki sacó un pergamino de ninjutsu y comenzó a anotar algo en él. El tiempo pasó rápidamente, y al caer la noche, Agua Corriente y Pino regresaron junto a Tsuki. Sin embargo, Tsuki, lejos de recriminarlos, les dijo con una sonrisa: «Senpais, habéis trabajado duro. Habéis logrado reconocer la disposición de los puestos de vigilancia de Kirigakure al infiltraros en el país del agua. Si habéis recopilado información, ¿podríais mostrármela?» Sí. Al oír a Tsuki, Agua Corriente y Pino no dudaron en entregarle sus pergaminos. Tsuki tomó los pergaminos y, para su sorpresa, hizo una reverencia para agradecérselo.
Luego, con los pergaminos en la mano, desapareció ante ellos. Pero Agua Corriente y Pino, al ver la actitud de Tsuki, no pudieron evitar extrañarse. Porque, antes de regresar, habían imaginado muchas reacciones posibles, pero ninguna tan tranquila como la de Tsuki. Entonces, Pino, al ver cómo Tsuki desaparecía, dijo a Agua Corriente. Agua Corriente, algo anda mal. ¿Algo anda mal? ¿Acaso? Agua Corriente esbozó una sonrisa fría y respondió. Uchiha Tsuki solo ha tenido suerte de caerle en gracia a Orochimaru-sama y obtener el puesto de líder. Si nos comparamos en antigüedad, ¿acaso no la tenemos nosotros? Ahora tenemos que soportar que un jovenzuelo nos dé órdenes. Yo no tengo tanta paciencia para aguantar que me mande un mocoso. Además, Pino, ¿acaso no te has dado cuenta? Uchiha Tsuki ya se ha mostrado débil ante nosotros. Sin nosotros, no podría completar la misión. ¿Lo entiendes? Al ver la expresión segura de Agua Corriente, Pino no pudo evitar fruncir el ceño y se quedó en silencio. Y en el corazón de Pino se escondía una frase que no se atrevió a decir a Agua Corriente. Esa frase era: ¿de verdad Uchiha Tsuki se está mostrando débil? Capítulo 387. Ceder para avanzar. Tercer día, amanecer. Después de entrenar su energía espiritual con las técnicas secretas del clan Uzumaki, Uchiha Tsuki aún se veía algo apagado, pero sus ojos brillaban con una luz confiada. Sin embargo, cuando Agua Corriente y Pino aparecieron ante él, Tsuki, tras su máscara, dejó que su mirada se apagara y permaneció en silencio durante un buen rato sin hablar. Agua Corriente y Pino tampoco se dirigieron a la frontera del país del agua. Esperaban a que Tsuki diera la orden. Tras un largo minuto de silencio, Tsuki respiró hondo y dijo con gran calma. Senpais, he recopilado la información que obtuvisteis ayer sobre los puestos de vigilancia. Sin embargo, aún no tenemos suficientes datos, y necesitaré molestaros de nuevo. Si no estáis dispuestos, puedo ir yo mismo a recopilar la información. ¿Qué os parece? No hace falta. Agua Corriente negó con la cabeza fríamente y respondió. Shura, ya que nos respetas como senpais, déjame decirte algo como tal. Es cierto que Orochimaru-sama te ha nombrado líder de escuadrón, pero ¿cuánto tiempo llevas en los Anbu? Además, los puestos de vigilancia del país del agua son muy estrictos. Con tu fuerza actual no podrías hacer frente. Por eso, hoy iremos Pino y yo a recopilar la información. Tú espera aquí. Sí, Agua Corriente tiene razón. Fijando la mirada en Tsuki, Pino quiso detectar algo en su expresión, pero Tsuki permanecía impasible, sin mostrar la más mínima emoción. Así que Pino, que hasta entonces había estado de acuerdo con Agua Corriente, alzó ligeramente una ceja y dijo. Shura, quédate aquí esperando nuestro regreso. Ayer ya localizamos parte de la distribución de los puestos. Con 2 días más, habremos completado la misión. Dicho esto, Pino agitó el pergamino de información en su mano y continuó. Tú, como líder, solo tienes que disfrutar de los frutos del éxito, ¿no es así? Gracias, senpais. Tsuki asintió ante ambos. Luego, como si recordara algo, sacó varios paquetes de su bolsa de herramientas y los puso delante de Agua Corriente y Pino, diciendo. Senpais, he preparado especialmente estas armas ocultas. Ayer, mientras percibía los puestos de vigilancia, noté que algunos habían cambiado de posición, seguramente porque detectaron vuestra presencia. Por si acaso, os ruego que uséis mis armas. El veneno que he untado en estas armas puede matar incluso a un ninja de nivel Jounin. Llevad estas armas. Os ayudarán en caso de cualquier imprevisto. Os ruego que las aceptéis. Bien. Tsuki apenas hubo terminado de hablar cuando Agua Corriente y Pino asintieron con indiferencia y guardaron las armas que les había dado. Pero en cuanto desaparecieron para ir a la frontera del país del agua, una sonrisa fría asomó en los labios de Tsuki. Efectivamente, las armas que les había dado eran especiales. Pero el veneno que había untado en ellas no era para matar Jounin. Era un veneno terrible que podía infiltrarse en el cuerpo y devorar el chakra de la persona. En cuanto a las propiedades de ese veneno, Agua Corriente y Pino no tardarían en experimentarlas. A continuación, al ver que Agua Corriente y Pino desaparecían, Tsuki pensó que su plan estaba casi completo. Entonces usó su Shiton, pupila púrpura, para seguir reconociendo los puestos de vigilancia. Esa mañana Tsuki había usado las técnicas secretas del clan Uzumaki para recuperar su energía espiritual porque había estado usando su Shiton sin descanso para reconocer los puestos de vigilancia. En un solo día, Tsuki había logrado reconocer toda la distribución de los puestos del país del agua. El pergamino que ahora sostenía en la mano contenía el mapa completo.
Mientras sostenía el pergamino, Tsuki, con su Shiton, divisó a Pino y Agua Corriente, y su mirada se volvió más gélida. Luego suspiró profundamente y pensó. Antes de convertirme en Anbu, siempre me preocupé por la vida de mis compañeros. Cuando estaba con Minato-kun, Kusina y Kakashi, si era posible, no dejaba que mis compañeros se arriesgaran, ni los abandonaba. Pero ahora soy un Anbu, y debo pensar como un Anbu. Seguramente incluso Orochimaru estaría de acuerdo con mi postura. Porque así piensa Orochimaru. Para lograr sus objetivos, puede sacrificar a dos Anbu prescindibles. Lo siento, Agua Corriente, Pino. Habéis sido sacrificados. Mientras reflexionaba, Tsuki siguió observando con su Shiton y vio cómo Agua Corriente y Pino se metían en problemas. Tal como había supuesto el día anterior, los puestos de vigilancia no habían actuado para pescar a quienes estaban detrás de ellos. Pero al ver que Agua Corriente y Pino volvían a infiltrarse, no pudieron contenerse más y decidieron atacarlos. Y Agua Corriente y Pino no esperaban que los puestos de vigilancia los descubrieran con tanta facilidad. Así que en ese momento, Agua Corriente y Pino se enfrentaban a un gran número de ninjas de Kirigakure. La batalla se desató poco después de que se infiltraran en la frontera del país del agua. Pero mientras los ninjas de Kirigakure los perseguían, Tsuki los observaba con toda tranquilidad, sin mostrar ningún cambio de humor. Evidentemente, Tsuki se había mostrado débil ante ellos para que bajaran la guardia. Y el propósito de esa estrategia era ayudar a Orochimaru a completar la misión de reconocimiento. Incluso, Tsuki pensaba ir más allá. Guiar a Orochimaru y a los demás para infiltrarse directamente en el país del agua. Entonces, dentro del rango de percepción de su Shiton, Tsuki vio cómo Agua Corriente y Pino causaban estragos en la frontera. Al mismo tiempo, percibió que numerosas figuras se acercaban desde detrás hacia donde él estaba. Cuando las figuras llegaron ante él, Tsuki se arrodilló sobre una rodilla y dijo. Orochimaru-sama, podemos partir. Capítulo 388. Planificación perfecta. Tsuki, ¿estás seguro? Al terminar Uchiha Tsuki, Orochimaru lo miró y esbozó una leve sonrisa mientras preguntaba. ¿Con solo 2 cebos es suficiente? Suficiente, Orochimaru-sama. Tsuki asintió y le entregó el pergamino, diciendo. Orochimaru-sama, en este pergamino está registrada la distribución de los puestos de vigilancia en la frontera del país del agua. En este momento, esos puestos están en desorden, lo que es perfecto para que nos infiltremos. Si logramos evitar el resto de puestos, tendremos al menos un 80% de posibilidades de éxito. Bien, entonces infiltrémonos. Orochimaru asintió ligeramente y ordenó a los Anbu que lo rodeaban que lo siguieran para infiltrarse en el país del agua. Mientras Tsuki y los demás se infiltraban, en otro frente la batalla continuaba. La persecución de los ninjas de Kirigakure a Agua Corriente y Pino. Siendo Anbu al servicio de Orochimaru, aquellos dos eran muy hábiles, de lo mejor entre lo mejor. Por eso, cuando se infiltraron en el país del agua, causaron un caos que los puestos de vigilancia de Kirigakure jamás habrían imaginado. Como en ese momento, Agua Corriente y Pino habían distraído a la mayoría de los puestos, creando una buena oportunidad para que Tsuki y Orochimaru se infiltraran. Al ver que no podían escapar, estaban dispuestos a morir en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba un destello de frustración. No se resignaban a morir así en el país del agua, sobre todo porque ni siquiera habían podido llevar a Tsuki con ellos. A continuación, cuando los dos Anbu estaban a punto de caer, recordaron las armas ocultas que Tsuki les había dado. Recordando las palabras de Tsuki, sabían que las armas estaban envenenadas, y pensaron usarlas para ofrecer algo de resistencia contra los ninjas de Kirigakure. Ya no tenían esperanza de escapar, solo querían llevarse a algunos enemigos. Pero lo que jamás imaginaron fue que, en el momento en que empuñaron las armas, el veneno ya había invadido sus cuerpos. El veneno que Tsuki había usado era muy potente. Bastaba el contacto para infiltrarse en el organismo. Así, en cuanto Agua Corriente y Pino tocaron las armas, el veneno entró en sus cuerpos. Sin capacidad de resistencia, solo pudieron ver cómo el veneno devoraba su chakra. Al darse cuenta, sus ojos se llenaron de asombro. No esperaban que las armas que Tsuki les había dado fueran en realidad un medio para envenenarlos. Pero no tuvieron tiempo de arrepentirse. Los ninjas de Kirigakure llegaron ante ellos. Y entonces, gravemente envenenados, cayeron sin ofrecer resistencia. Sin embargo, su resistencia en la frontera ya había proporcionado a Tsuki y Orochimaru el tiempo suficiente para infiltrarse. Tsuki y Orochimaru ya estaban dentro del país del agua. Además, al infiltrarse, ningún puesto de vigilancia había detectado sus huellas.
Y todo gracias a la distracción que habían creado Agua Corriente y Pino. Pero una vez que Orochimaru y sus Anbu se infiltraron con éxito, Orochimaru llamó a Tsuki para hablar a solas. Luego, mirando a Tsuki, Orochimaru alzó ligeramente una ceja y preguntó. Tsuki, explícate. Sí, Orochimaru-sama. Tsuki se arrodilló ante él y respondió con respeto. Orochimaru-sama, al principio no pensaba sacrificar a Agua Corriente y Pino. Solo iba a usar mi capacidad de percepción para reconocer los puestos de vigilancia. Pero no esperaba que ellos se resistieran tan drásticamente y se infiltraran por su cuenta en la frontera para recopilar información sin mi consentimiento. Lástima que los puestos de vigilancia los detectaron nada más infiltrarse. Así que, sin que ellos lo supieran, reconocí los puestos por mi cuenta y le entregué la información a usted, Orochimaru-sama. En cuanto a Agua Corriente y Pino, como los puestos ya los habían detectado, ya no servían de nada. Por eso decidí usarlos como cebo para distraer a los puestos y facilitar nuestra infiltración. Eso es todo, Orochimaru-sama. Bien. Orochimaru asintió ligeramente y luego preguntó con tono frío. Entonces, déjame hacerte una pregunta, Tsuki. ¿Por qué has abandonado a tus compañeros y los has usado como cebo? Ya no tenían valor. Tsuki, impasible, respondió con frialdad. Como Anbu, primero hay que obedecer las órdenes. Pero Agua Corriente y Pino no solo desobedecieron mis órdenes, sino que intentaron desautorizarme como líder de escuadrón. Por lo tanto, debían asumir las consecuencias. Al violar las reglas de los Anbu, no tenían ningún valor. Más valía usarlos de algo. Y además, Tsuki hizo una pausa y continuó. Además, Orochimaru-sama, al sacrificarlos también cumplía con la misión. Le ruego que me disculpe. Está bien. Orochimaru lo miró con frialdad y dijo. Tsuki, ya que es así, te encargo la misión de recuperar los cuerpos de Agua Corriente y Pino. Son ninjas de Konoha. Sus cuerpos no pueden quedar en manos de Kirigakure. Esos tipos de la niebla son muy astutos y podrían analizar algo útil de ellos. Ahora te ordeno que recuperes sus cuerpos. ¿Alguna objeción? Ninguna. Lejos de mostrarse nervioso, Tsuki esbozó una sonrisa y respondió. Orochimaru-sama, ya me había anticipado y envenené las armas que les di. Así que, si murieron a manos de los ninjas de Kirigakure, sus cuerpos no solo no tienen valor de estudio, sino que además perjudicarán a los que los manipulen. Orochimaru-sama, entonces, ¿necesito recuperar los cuerpos de esos dos inútiles? Capítulo 389. Cambio de estilo. Jeje, no hace falta. Después de escuchar a Uchiha Tsuki, Orochimaru no solo no mostró enfado, sino que esbozó una leve sonrisa y se acercó a él para darle una palmada en el hombro, diciendo. Tsuki, no me has defraudado. Casi un año de entrenamiento como Anbu te ha convertido en un miembro competente. Y ahora, me hace sentir que haberte nombrado líder de escuadrón fue una decisión acertada. Dicho esto, un destello de aprobación brilló en los ojos de Orochimaru. Luego, se pasó la lengua por los labios y continuó. Un Anbu que no obedece órdenes no tiene ningún valor. Ya sabía que Agua Corriente y Pino no estarían conformes, solo quería ver cómo los manejabas. Pero ni siquiera yo esperaba que lo hicieras tan bien. Sacrificar a esos dos para que pudiéramos infiltrarnos sin problemas en el país del agua está muy bien. Tsuki, espero que en el futuro mantengas esta actitud. Recuerda tu identidad como Anbu. Dicho esto, Orochimaru desapareció ante Tsuki. Aún tenía otros asuntos que atender. Tsuki, al verlo desaparecer, sintió alivio. Porque después de sacrificar a Agua Corriente y Pino, aunque había logrado infiltrarse con Orochimaru, aún temía que éste lo castigara. Pero acertó en su apuesta. Apostó por el carácter de Orochimaru y no recibió castigo. Sin embargo, Tsuki sabía muy bien que si no hubiera servido a Orochimaru, el castigo habría sido severo. En Konoha, dos personas tenían un carácter extremo. Uno era Shimura Danzou, del Consejo de Ancianos. El otro era Orochimaru. Para lograr sus objetivos, ambos eran capaces de cualquier cosa. Tsuki había sabido ver eso, por eso se atrevió a sacrificar a aquellos dos Anbu. De lo contrario, por mucho valor que tuviera, no habría abandonado a sus compañeros, algo mal visto en el mundo ninja. A continuación, tras la conversación, Tsuki continuó avanzando con Orochimaru por el país del agua. Pero ni siquiera Tsuki se dio cuenta de que, después de sacrificar a Agua Corriente y Pino para facilitar la infiltración, su actitud había cambiado ligeramente. Ahora, al conocer el estilo de actuación de Orochimaru, su comportamiento como Anbu había adquirido cierto tinte del suyo. Así, Tsuki se volvió más despiadado y frío, especialmente tras ser nombrado líder de escuadrón.
Su forma de actuar imitaba a la de Orochimaru, lo que poco a poco le granjeó el reconocimiento del resto de Anbu bajo su mando. El objetivo de Orochimaru al infiltrarse en el país del agua era recolectar las estelas de piedra dispersas por todo el mundo ninja. Algunas estelas estaban en lugares remotos, otras en aldeas o pueblos. Cada vez que obtenía información, Orochimaru enviaba a Tsuki y a algunos Anbu a recuperarlas. Ya no necesitaba indicarle cómo actuar. Tsuki cumplía perfectamente sus órdenes. Zum, zum. Desplazándose por una aldea, Tsuki y sus Anbu buscaban una estela dispersa en ese lugar. Pero nada más llegar, la primera orden que dio Tsuki fue masacrar a todos los civiles. Incluso Orochimaru no les había ordenado hacerlo, pero Tsuki dio la orden sin dudar. Los Anbu que lo acompañaban sabían que Tsuki era el favorito de Orochimaru, así que no objetaron y comenzaron la masacre. Tsuki también participaba en la masacre. Quizás porque aquellos civiles ya no eran del país del fuego, Tsuki no sintió ningún cargo de conciencia. Empuñando su espada Ketsu, Kitetsu, sin importar quién se le pusiera por delante, Tsuki blandía el arma y segaba su vida. Ancianos, niños, mujeres, aquellos a los que antes se negaba a matar, ahora eran como cerdos y perros para él. Si alguien se interponía en su camino, para cumplir la misión, Tsuki podía matarlo sin expresión alguna, sin ninguna emoción. En solo 3 minutos, la aldea se convirtió en un infierno. Entonces, cuando todos los civiles hubieron muerto, Orochimaru apareció y preguntó. ¿Tsuki, la estela? Orochimaru-sama, ya la hemos encontrado. Tsuki asintió ligeramente y respondió. Además, todos los que la conocían han sido eliminados. Jeje, bien hecho. Orochimaru soltó una leve carcajada, luego miró a Tsuki y dijo pausadamente. Tsuki, puedo imaginar que antes de venir a servir bajo mi mando, Tsunade te advirtió que no dejaras que mi estilo te influyera. Pero parece que ya me has imitado. Tsuki, ¿acaso no te has dado cuenta? Ahora eres un verdadero Anbu, y un Anbu debe actuar así, cumpliendo órdenes. Dicho esto, Orochimaru hizo una breve pausa y continuó. Por lo tanto, solo mantén tu esencia. Tú mismo sabes cómo debes actuar como Anbu. Sí, Orochimaru-sama. Tsuki asintió con frialdad y respondió. Tras responder, Orochimaru se dirigió a la estela para analizar su contenido. Pero Tsuki se quedó allí aturdido durante un buen rato, sin reaccionar. Y mientras permanecía aturdido, no dejó de preguntarse una y otra vez. ¿Era correcto ese cambio? ¿Solo transformándose así podía convertirse en un verdadero Anbu? Capítulo 390. Nuevo desafío. La respuesta, Uchiha Tsuki no la encontró. O quizás, la pregunta que Tsuki se hacía a sí mismo simplemente no tenía respuesta. Tsuki siempre había sido una persona orgullosa. Sabía que, como Anbu, debía actuar según las reglas de los Anbu. Así que, aunque las palabras de Orochimaru lo hicieran dudar, mientras llevara la máscara y mantuviera su identidad como Anbu, debía regirse por esas reglas. Tal como estaba ocurriendo. Tsuki notaba su cambio, pero no sentía que estuviera haciendo nada malo. De este modo, Tsuki siguió los pasos de Orochimaru y encontró numerosas estelas en el país del agua. Y con el tiempo, Tsuki fue ganándose el reconocimiento de muchos de los Anbu de Orochimaru, lo que también era un avance. Pero un día, justo cuando Tsuki acababa de encontrar una nueva estela para Orochimaru, este lo llamó y le preguntó con una sonrisa. Tsuki, ¿te estás adaptando al país del agua? Sí, más o menos. Tsuki asintió ligeramente y respondió. Orochimaru-sama, no hay nada a lo que no adaptarse. Como niña, a menudo hay que salir de misión. Estar ahora en el país del agua es solo parte del trabajo. Le agradezco su preocupación. Jeje, Tsuki, me gusta esa actitud tuya. Al terminar Tsuki, la sonrisa de Orochimaru se hizo más marcada, y continuó. Tsuki, tengo una misión que encomendarte. ¿Tienes confianza en cumplirla? Por supuesto. Tsuki no dudó ni un instante y asintió con firmeza. Orochimaru-sama, ¿de qué misión se trata? Bien, ahora te lo contaré. Orochimaru borró lentamente la sonrisa de su rostro y dijo. Nuestras misiones recientes han ido muy bien, pero se nos está acabando el tiempo. Como sabes, al operar en el país del agua es difícil evitar llamar la atención de los de Kirigakure. Llevamos demasiado tiempo aquí. Para evitar enfrentarnos a ellos, voy a dividir a los Anbu en varios equipos para ejecutar las misiones, y tú liderarás uno de ellos. Dicho esto, Orochimaru hizo una pausa y continuó. Tsuki, si tienes alguna objeción, dilo. Sí, Orochimaru-sama. Tsuki asintió ligeramente y preguntó. Orochimaru-sama, ¿quiénes serán los miembros de mi equipo? Tsuki, parece que te conozco bien, porque ya imaginaba que preguntarías eso. Al oír a Tsuki, Orochimaru mostró una expresión divertida y dijo.
Pues ahora te lo digo. Tsuki, no tendrás ningún miembro en tu equipo. Deberás completar la misión en solitario. ¿Qué te parece? Solo, en el país del agua, ¿sigues teniendo confianza? Si no, puedes quedarte a mi lado y ver cómo los demás completan las misiones. Orochimaru-sama, tengo confianza. Tsuki, bajo la máscara, esbozó una sonrisa llena de seguridad y respondió. Entonces, dígame cómo debo cumplir la misión. Bien. En ese punto, Tsuki ya había comprendido la intención de Orochimaru. Enviarlo a completar una misión en solitario por el país del agua. Y evidentemente, Orochimaru quería ponerlo a prueba, pues Tsuki aún no era un ninja de nivel Jounin, y completar una misión solo en el país del agua podía compararse a una misión de rango B o incluso de rango A. El país del agua era territorio de Kirigakure. Para un ninja de otra aldea, completar una misión allí era mucho más difícil. Y más aún para alguien como Tsuki, que debía actuar en solitario. Pero Orochimaru le había planteado ese desafío, esperando que lo superara. Y Tsuki no lo decepcionó. Tras escuchar los detalles de la misión, desapareció ante Orochimaru. Zum. Al alejarse del grupo, Tsuki se encontró solo en el país del agua. Y tras alejarse, usando su Shiton, pupila púrpura, para inspeccionar los alrededores, confirmó que ningún Anbu lo seguía. Orochimaru realmente lo enviaba solo, sin ningún apoyo, para ponerlo a prueba. En resumen, si Tsuki fracasaba en el país del agua, moriría allí. Pero Tsuki no sintió ningún miedo. Confiaba en completar la misión. Eso sí, sin Orochimaru y su Sanbu cerca, debía ser más cauto. Nada más separarse, mantuvo su Shiton activado para vigilar los alrededores y evitar ser descubierto por los ninjas de Kirigakure. Porque Tsuki era un objetivo codiciado por muchas aldeas. Si no ocultaba bien su rastro, los enemigos que se enfrentarían no serían solo los de Kirigakure. A continuación, tras 3 días enteros, Tsuki llegó por fin al lugar de la misión. Una aldea llamada Aldea Tortuga Pez. Aldea Tortuga Pez era sin duda un nombre extraño, y también una aldea muy pobre del país del agua. Sin embargo, en esa pobre aldea se escondía lo que Orochimaru necesitaba, por eso Tsuki debía ir allí. Y su tarea en esa aldea era la misma que en misiones anteriores. Apoderarse de la estela y masacrar a todos los civiles. Pero nada más llegar, usando su Shiton, Tsuki percibió fluctuaciones de chakra en la aldea. Al detectarlas, entrecerró los ojos y pensó. La misión que me ha encomendado Orochimaru es todo un desafío.